Hola amigos del Reiki y simpatizantes. Ya vamos por el capítulo 8 de nuestra saga de 10 para revelar al mundo algunos secretos del taoísmo. Revelarlo y acercarlo también. Para aquellos que nos gusta el Reiki es algo muy interesante, ya que una pincelada del Reiki, muchos de nosotros creemos que viene del Tao. Por ejemplo, lo que se conocen los 5 principios del Reiki, dicho de otra manera también, la traducción sería correcta decir los 5 secretos del Reiki. Hoy tenemos aquí a nuestro querido amigo, maestro también, Esteban. Hola, Esteban. Muy buenas, un saludo a todo el mundo. Gracias por estar aquí de nuevo y acercarnos los misterios del Tao. Muchas gracias a vosotros por acompañarnos. Cuéntanos el capítulo de hoy, capítulo número 8, que vamos a titularlo Cosmogonía Taoísta. Descríbenos estas palabras y revélanos su relación con el tema. Pues así es, la cosmogonía es la visión de origen del universo, según el taoísmo, cómo se desarrolla el cosmos, ese principio que precede un vacío absoluto y cómo se desarrolla hasta que aparece la humanidad, lo condensado, lo concreto, lo vivo. Y desde el punto de vista taoísta está la visión mítica, donde hay un gran dios que genera este cosmos, la visión filosófica, que está muy relacionada con la cosmológica del taoísmo, y en la visión filosófica hablaremos concretamente de un capítulo del Tao Te Ching de Lao Tzu. Ah, genial, fantástico. Nos acercas al reino de los cielos. Así es, pues como reino de los cielos vamos a ir adentrándonos con ese génesis mitológico, donde los antiguos textos dicen que al principio el universo era oscuridad, era caos, pero dentro de ese caos había un huevo cósmico, había un huevo que es el huevo donde se estaba engendrando el Dios creador. Este Dios creador es Panku. Panku, después de 18.000 años en el huevo, con su basto rompe el huevo. Al romper el huevo separa y se genera el yin y el yang. Pero Panku luego estuvo empujando ese yin y el yang. Al día crecía 3 metros. Iba empujando arriba en las manos el yang y en los pies el yin. Iba separando el yin del yang. Creciendo al día, el dios Panku, creador del universo, al día crecía 3 metros, hasta que se hizo un gigante de 40 y llegó a separarlo 45 kilómetros. Después de todo ese trabajo de separación del yin y el yang, Panku entra en un sueño derrotado, cansado, donde ese sueño le lleva al fallecimiento. Antes de ese fallecimiento hay textos que dicen que Panku llama a 3 seres divinos para reinar en la tierra, donde tenemos Fuxi, su hermana Nuwa y Huang Ti, el emperador amarillo, que son los primeros reyes mitológicos que dan todo el conocimiento a el antiguo pueblo chino, ese conocimiento de las matemáticas, de los trigramas, del Pakua, que luego se desarrollará en el I Ching por Fuxi, las leyes del yin yang, las leyes del universo, del cosmos, y luego Fuxi, con su hermana, da a conocer el ritual del matrimonio y a dar una ética y moral y virtudes a los hombres, porque se comportaban como animales. Y posteriormente el emperador amarillo reinará también China y dará un gran conocimiento en lo que posteriormente se concretará como taoísmo o como bases del conocimiento
de la clásica cultura china que crea el conocimiento. Y uno de los tratados más famosos del emperador amarillo es el Canon Interno, que es el libro de medicina china, el pilar dentro de los libros de medicina china, ese primer libro que da los conocimientos de la interactuación del cuerpo con la naturaleza, el Tratado de la Alcoba, donde se habla de la sexualidad taoísta, y estos tres primeros seres que reinaron en la antigua China tienen una visión mitológica y también hay tratados que dice que fueron traídos tras haber sido llamados por el gran dios creador Panku, porque Panku ya estaba derrotado después de ese trabajo de creación del universo, donde finaliza de separar ese yin y ese yang, ese cielo y esa tierra. Lo finalizó y lo creó hace 2.229.000 años antes de Cristo. Datan fechas. Entonces, tras que Panku se duerme, derrotado, y se inicia en el fallecimiento, de su cuerpo va emergiendo la naturaleza. De su ojo izquierdo se genera el sol, de su ojo derecho la luna. De los seres que habitaban en él, piojos, pulgas, se generaban los animales de la tierra. De su sudor la lluvia, de su aliento el viento y las nubes. Entonces, de su sangre los océanos. Se generó de todo su ser, se generó lo que es la tierra, de su cuerpo las montañas y de sus dientes las piedras preciosas. Entonces, aquí vemos ese origen mitológico de un Dios creador, de lo que es el cosmos y la tierra. Entonces, aquí está la visión de esa leyenda que se ve en el taoísmo como que sí que hay un gran Dios creador, pero no tiene esa visión cristiana que es quien crea todo y que es la fuerza suprema, porque hay una fuerza superior al Dios creador, que es el Tao. Eso hay que tenerlo en cuenta, que aunque en el taoísmo sí que exista esa figura de Panku como Dios creador, no es la fuente de vida. La fuente es el Tao, el origen es el Tao. El Dios creador es algo que emana el Tao. Esteban, y ahora que Sí, estás hablando de Panku, hablabas de que Panku llama, una vez derrotado, cansado por el gran esfuerzo, estamos hablando de hace más de 2 millones de años, llama a tres seres. Entonces todo esto, esta llamada a tres seres, nos da que pensar a un tema que yo no sé si el taoísmo lo contempla, pero te lo tengo que preguntar, a ver si tú conoces la respuesta también, porque quizás es una pregunta un poco extraña. Estamos hablando de tres seres que, ¿de dónde vienen? ¿Estamos hablando de la vida extraterrestre? Claramente te lo pregunto. ¿Se contempla en el Tao la vida extraterrestre? Porque esto suena muy raro. sí. Esos tres seres luego, cuando gobernaron en China, no fueron hace esos 2 millones, sino fueron hace 2500 antes de Cristo. Entonces sí que hay una llamada como que está la tierra, he generado la tierra, he dado vida en la tierra, pero luego hay que venir aquí a dar un conocimiento. Eso sería algo como una forma de explicarlo mucho más llano, de que hay un ser que emerge de un huevo, genera con su vida, da su vida para generar la vida en la tierra, pero hace una llamada para que tengan que venir otros seres celestiales a dar otro conocimiento. Y el emperador amarillo, cuando termina su reinado de 100 años, sube al cielo en un dragón con toda su corte. Entonces sí que está la teoría a nivel de los extraterrestres de que ese dragón amarillo era una nube con una luz dorada, una nube, una nave. Todas esas son teorías que salen, pero esta pregunta la hicimos en China al maestro y nos dijo, el Tao, en la perspectiva taoísta, hay unas dimensiones, como unos universos. Y la práctica de alquimia interna, uno de los trabajos es elevar nuestro espíritu a cada uno de esos universos, a tener ese aprendizaje para llegar al Tao.
Entonces, se podría decir que en el taoísmo el concepto extraterrestre podría ser, porque no nos lo aclaró, dijo eso, podría ser seres de las distintas dimensiones. Fantástico. Bueno, continúa. Entonces aquí ya está la exposición respecto a la parte mitológica de ese gran dios. Ahora vamos a ir a una parte filosofal. Vamos a ir al capítulo 42 del Tao Te Ching de Lao Tzu. Ese capítulo 42 que dice, el Tao aparece la vacuidad. De la vacuidad aparece o genera o engendra el uno. El 1 genera el 2, el 2 genera el 3 y el 3 los 10.000 seres o todo lo existente. Hay como dos formas aceptadas de realizar esa traducción de los 10.000 seres o todo lo existente. Entonces vemos que de lo que es el Tao aparece la vacuidad. Esa vacuidad es ese vacío, esa oscuridad, ese caos que había al principio, cuando estaba el huevo cósmico. Entonces tenemos la vacuidad. Luego, la vacuidad genera el uno. Vemos el uno como ese huevo cósmico. El uno genera el 2. El 2 sería la acción que hace Panku de separar el yin y el yang. Y cuando el yin y el yang se ha separado, que es la dualidad es el 2, emerge el 3. El 3 ya es la vida. A partir del 3 es el plano humano, donde ya aparece la condensación y la concretización de todo lo existente. Ya aparecen los elementos, aparece la madera, la tierra, el agua, aparece el planeta. Entonces estamos viendo cómo una parte filosófica explica esa parte mitológica sin nombrar a dioses, sin nombrar nada que esté en relación a algo religioso, mitológico, novelesco, sino en una parte un poquito más calmada, más sosegada, más matemática, empieza a haber una numerología, el 1 genera el 2 genera el 3 y el 3 a lo existente. Entonces, aquí hay unos conceptos detrás de este párrafo de cosmología, de una generación progresiva muy concreta en cada fase del cosmos, que es lo que ahora vamos a ir viendo parte por parte en la pizarra. ¿Vale? Os voy a adaptar. Es como el cielo. Ahora la pizarra es como el cielo. Es el Tao. Y del Tao emerge un círculo. En los gráficos antiguos lo representan como un círculo. ¿Qué representa este círculo? La vacuidad, el concepto Wu-Chi. Entonces, aquí, el segundo, tenemos ese huevo cósmico dentro del Tao, donde se encuentra el vacío, el caos, donde en ese caos se genera el huevo cósmico en el interior. Esa energía se conoce como Yuan Chi, energía originaria, la energía que da origen. Aquí tendríamos la vacuidad y aquí tendríamos la unidad. Esta unidad es el origen. ¿Cómo representamos la unidad? Con una línea. Una línea de unidad. Tras luego tener ya ese origen,
esa energía originaria se genera la dualidad. Cuando la unidad genera el 2, aparece la dualidad. Donde se puede representar como una parte yang, una parte yin, un círculo donde el yin y el yang están separados, no han entrado en interactuación. Eso es el 2, la dualidad. ¿Cómo se expresa? Con la línea partida. Entonces tenemos el 1 y el 2. El de la vacuidad genera el 1 genera el 2. El 1, la energía que da origen, el yuan chi. Ese concepto en taoísmo se conoce como Huan Yuan Chi. Y ese concepto de dualidad se conoce como Huang Chi. También denominado Lianji. Lianji es la separación del yin y el yang. El yin por un lado y el yang por otro. Este yin y yang interactúan. Y esa interactuación genera el símbolo, el famoso símbolo del yin yang, el cual se denomina Tai Chi Tu, del cual se hizo un programa específico donde hablamos de este símbolo. Así que para complementar los conceptos, si se revisa el programa del Tai Chi Tu, el conocimiento que hay aquí se va a ampliar muchísimo, porque aquí se esconden muchas cosas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el 1, el 2 y el 3. ¿Qué genera el 3? Todo lo existente. Y ya vimos que en el Tai Chi Tu está reflejado los elementos. Hay un gran yang, aquí ya está la dualidad. El 1 y el 2 ya están juntos, interactuando. En el segundo punto, estaban separados en el concepto Lianji. El tercer punto, interactúan, por lo cual tenemos una parte que es mucho yang, un gran yang, que es el fuego. Una parte que es mucho yin, que es el agua. Una parte que es yang, pero con un poquito de yin, la madera. Y otra parte que es yin con un poquito de yang, el metal. Entonces tenemos los elementos en una cruz, en una encrucijada. Y en el centro se encontraría la Tierra, que es representada por la parte de curvatura interna del yin yang. Aquí están los elementos, todo lo existente. Y vemos que hay solo dos trazos, lo que sería un bigrama. Es un gráfico de dos líneas. Tan solo está expresada el yin y el yang.
El yang, la parte celeste, la primera parte que genera el cielo, y el 2, la segunda parte que representa la tierra. Pero cuando aparece el 3, aparece esa parte humana, esa parte de vida. Esa generación del 3, tenemos un cielo, tenemos una tierra y entre ellos la vida. Y aparece el trigrama. Y esos trigramas darán paso a lo que es el Pakwa. El Pakwa tenemos 2, cielo posterior, cielo anterior, y la interactuación de los trigramas dan el Ichi. Entonces, aquí no solo hemos visto el desarrollo cosmológico en base a una numerología de el 1, el 2 y el 3, qué significa, qué lugar ocupan en la creación del cosmos, lo que es el 1, el Huan Yuan Chi, el 2, que es la energía Yin y Yang separadas, conocido como Lian Yi, es el proceso del Huan Chi, y luego ya la creación de todo lo existente, que cómo se da por la interactuación de las dos fuerzas, de la fuerza del cielo y de la fuerza de la tierra. Interactúa el Yin y el Yang entre ellos de una forma dual, pero siempre con una retroalimentación e interactuación. Esto es una teoría del Big Bang muy hermosa. Así es. Está muy, se ve esas relaciones a nivel occidente, el Big Bang, luego a nivel las nuevas teorías, como comentaba, respecto a esos seres fuera de la Tierra, extraterrestres, en relación a la parte más mitológica, donde ya se cuenta en base a seres con grandes poderes, dioses inmortales, que ayudan a esta creación. Esta teoría que nos estás mostrando, estamos hablando de miles de años que se tenía presente en los estudios del Tao. Sí, esto se tenía desde diversas perspectivas y luego Lao Tse fue quien lo estructuró de una manera filosófica donde en ella escondía esta cosmología, esta creación cosmológica, lo escondía detrás de la filosofía en ese capítulo que dice que la vacuidad genera el 1 genera el 2 y el 2 genera el 3, y el 3 a todos los seres, siendo nosotros parte de esos seres y teniendo en cuenta esa perspectiva de trabajo de lo que es la virtud, y es que estamos entre cielo y entre tierra, entre el yin y entre el yang, y el yin y el yang da vida por la armonía e interactuación. Entonces nosotros como seres entre el cielo y la tierra tenemos que vivir interactuando entre el cielo y la tierra, en armonía entre el cielo y la tierra, y eso es la naturaleza. Eso sería una visión del Tenchi Yin, ¿no? Tenchi Yin. Así es, en Japón, Tenchi Yin. Siempre se habla mucho del Tenchi Yin y ahora vemos, ¿no?, la profundidad que muchas veces tienen algunas palabras que en realidad no se nos explican en ocasiones, porque como investigadores occidentales en Tierra de Oriente se supone que hay cosas que no tenemos derecho a saber, pero si profundizamos, fijaos hasta dónde llegamos, hasta lugares insospechados, aunque llevamos años de viajes a Oriente. Yo, por ejemplo, ya llevo 11 viajes a Japón y estoy deseoso volver porque siempre aprendo cosas nuevas y comprendo cosas nuevas de Reiki, por ejemplo. Y bueno, pues con la tradición de China, lo mismo. Increíble. Siempre se aprenden cosas si seguimos tirando del hilo. Sí, eso. Hoy nos hemos adentrado a una parte bastante holística, porque siempre el taoísmo dice, no, filosófico o religioso, o es como que la gente tiende como a separarlo, decir, no, es que el taoísmo, la verdad del taoísmo es que es filosófico. Según escuela, hay escuelas que el taoísmo es arte marcial, hay otras que es caligrafía,
hay otras que es religión, hay otras que es filosofía. China es amplia, se desarrollan diversos puntos de vista, diversas perspectivas del taoísmo, pero todas ellas tienen unos principios. Y este es el principio de toda visión taoísta, del principio del universo y de la vida. Desde una perspectiva mitológica, desde una perspectiva filosófica o cosmológica y numerológica. Gracias, Esteban. El origen de todo en el Tao nos has mostrado hoy. Así es. Bueno, ¿alguna cosa más para hoy? ¿Algún regalo más tienes para hoy? Pues pronto, todo lo que hemos visto que se enlaza con un capítulo anterior del Tai Chi Tu, que si vemos ese capítulo anterior, después de haber visto este capítulo, la parte teórica sigue, porque el capítulo ese vamos a adentrarnos a cuáles son las leyes del yin-yang que hace que genere esa interactuación y esa armonía, donde vamos a poder ampliar en la clase de hoy y anunciar que habrá uno que seguirá el desarrollo de donde veremos los trigramas, el 1, el 2 y el 3, expresados desde una perspectiva yin, una perspectiva yang, en un plano celeste, humano o terrestre, y cómo se estructuran para generar 8 trigramas en un gráfico llamado Pakwa, y qué 2 visiones hay, de los cuales después, de ahí, ya es cuando se desarrolla el I Ching. Fantástico. Bueno, Esteban, yo creo que estamos haciendo un buen trabajo. Espero que los grandes maestros del Tao estén de nuestra parte en este mundo físico y en el mundo invisible. Yo creo que sí, yo creo que sí. Aún así, hemos de decir a la gente que nos sigue que esto tiene que terminar en algún momento por ahora. Ya quedan 10 capítulos y nos quedan 2. Pero, ¿qué pasará después de esos 2 capítulos? Tenemos a alguno preparado, algunos, no alguno, algunos preparados que vendrán, pero ya será fuera de este compromiso que en un inicio tomamos para hacer una introducción básica de lo que es el taoísmo, porque es algo infinito y muy profundo. Pero yo creo que después de estos 10 capítulos que vamos a hacer, ya habremos hecho una buena contribución para que la gente que sienta la llamada se aproxime al mundo del Tao. Pero ese no será nuestro final, porque seguiremos haciendo cosas, pero en programas independientes. Bueno, ¿algo más, Esteban, para regalarnos a nuestros oídos y a nuestro corazón? No, el trabajo a desarrollar por hoy ya está todo. Y es anunciar que ese es el 8º capítulo, el próximo es el 9º. El 9 es un número celestial en el taoísmo, el número 9 es el número del cielo. Entonces, el próximo capítulo va a estar en relación con cosas del cielo, cosas celestiales. Oye, y el 9 es el número de la perfección en Japón también. Así son poderosos. Vamos a ver si es nuestro mejor programa. Vamos a por ello. Bueno, gracias, Esteban. Hasta la próxima. A todos ustedes. Gracias a todos por seguirnos. Nos vemos en siguientes episodios. Hasta la próxima. Muchas gracias. Un saludo.